La animación nos da todas las posibilidades, no nada más del cuento y de lo infantil, sino también de lo terrible, también de lo erótico, también de lo ambiental, también podemos hablar de todo y la animación nos puede ofrecer todos los recursos sin necesidad de la gran tecnología, con cosas sencillas. Y cóctel de bienvenida en Ixtapas y Guatanejo durante 4 días. No puedo decir que le dolía, no pudo decir que era salvaje lo que hacía. Yo no estaba en lo más mínimo consciente de lo que esas animaciones podían ser dentro de lo que hoy se podría considerar la historia de la animación mexicana. No tenían la más mínima idea. Yo venía muy sedienta de la provincia y la posibilidad de estar en una universidad y de tener los recursos que aparecieron frente a mí como puedes usarlos, ¿no? O la solidaridad y la compañía. Lo que me dieron es más que yo sentir que estaba dejando yo mi discurso, no. Yo estaba sacando lo que yo necesitaba sacar y que me cuestionaba. Yo partía de preguntas, por eso me doy cuenta que la película es una pregunta. ¿Y si eres mujer? ¿Qué pasa? ¿No? Y yo creo que la pregunta aporta más que yo dar una respuesta de como si yo supiera qué. En ese sentido, creo que mi respuesta, mi manera de entrar a esa pregunta es explorativa. Por eso también es una revoltura, es un collage de animación de recorte con una cosa de animación de imágenes que yo había cargado y recortado, no sé por qué. Recorté una imagen de la guerra de Vietnam o de un bebé en su bolsa amniótica o el astronauta, ¿no? Eran imágenes que me impactaban y que yo de alguna manera me estaba preguntando en qué mundo vivo o qué hay afuera de este lugar donde yo vivo, ¿no? Y más que nada también un poco el disfrute de sentir que tenía yo una libertad creativa en ese momento. No me estaban diciendo qué hacer, qué contar, ni cómo hacerlo, sino a ver, esta es la teoría de la animación, ¿qué haces con eso? Vete a dibujar o tráete una historia que contar. Y fue así. Y me encanta ver, por ejemplo, esta parte de recortes al final, porque siento que también es un reflejo de la época, es muy pop, es muy película de los Beatles, ¿no? O sea, es como todo se mezcla. Siento que cada cuadro me trae el recuerdo de dónde vino el recorte, del trazo, del color, del material usado, del recurso, ¿no? El sonido mismo también, de cómo lo realizamos. Sí, en parte íbamos improvisando conforme iba grabando, era así de, entonces meto las manos. Entonces me acuerdo que de repente le dije a Carlos, que estaba manejando la cámara y que era, digamos, el que era mi maestro. Digo, ahora tú, que estás bien peludo. Y sí entran las manos, era güero y peludo. Y es buenísimo porque se ve peludísimo. Pues fue toda una aventura. Fue como tener una idea y encontrar aliados, ¿no? Entre ellos era Carlos Bustamante,
o Javier Arroyo, que me ayudó que nos sentamos de repente en un cuarto a hacer los sonidos, y ahorita, por ejemplo, reconocí un sonido que se oye cuando la niña camina, que se oye el tic-toc, toc-toc, y creo que lo hice con un caparazón de tortuga, con un cuernito de venado, y era tic-toc, tic-toc, ¿no? O cosas así, la quena distorsionada, la estación de radio. Ojalá y pueda yo recuperar ese sonido y ponerlo el original bien. Pero pues me evoca muchas cosas de la época y de esta necesidad de sacar pues una rebeldía con relación al rol que se imponía. Yo venía de provincia y creo que eso tenía como una fuerza también ahí. La sociedad de repente en Córdoba, Veracruz, era como, sí había una presión social, ¿no? En determinado momento. Y creo que esta película refleja mucho esa sensación de la necesidad de una libertad con relación a un rol determinado impuesto. Y pues ahora con el tiempo de repente toma un sentido que yo lo vuelvo a ver, y hay cosas que permanecen o cosas que para mí tienen gran significado, pero que ahorita si no hay una explicación pues no pasa nada. O sea, uno no sabe de dónde viene ese bebé que llora o de dónde viene ese recorte, ¿no?, de foto. Pero bueno, así es esta parte de la memoria y de uno da los pasos, que esos pasos tengan un sentido, pues eso viene de casualidad. Justo esta película yo creo que fue como mi entrada al colectivo, porque a partir de que la hice fue que salió la posibilidad de entrar al colectivo Cine Mujer, que era así como, ¿por qué no incluir en nuestro muégano una animadora? Y fue muy bonito. También Beatriz Mira hacía animación y Ellen Calmus también un poco. Veníamos de diferentes disciplinas. María venía de sociología, había quien venía de otras carreras, comunicación, Sonia, si no me equivoco, en fin. Y yo creo que aportábamos, ¿no? Y esta sensación de colectivo, lo que era como bonito era que de alguna manera no había un engranaje que te dijera tú puedes entrar aquí nada más, sino en esta sensación de generar una fuerza de trabajo conjunta. Pues lo que yo podía aportar era dentro de lo que yo podría traer con mi conocencia de una escuela de artes plásticas, ¿no?, de artes visuales y de provinciana. Elsa, mi camisa. ¿No te la planchó? No. Jessica, ¿Qué? la camisa de Jorge. ¿Ya completaste los apuntes? A huevo. Qué rápido. ¿Entendiste mi letra? Pues claro, ¿cómo crees que no? ¡Chale, tienes tina, hija! ¿Qué me das chance de bañarme? ¡Qué cosa! Fíjate que no la había visto y verla así en pantalla, ¿no? Tenía un rato de no verla. ¡Qué cosa loca! Pues sí, efectivamente, en este brincar de departamentos, ¿no? El inicio fue totalmente casual, con Paul, que me llamó para probar a hacer el maquillaje de Ofelia, porque lo habían hecho con una maquillista profesional. Yo ni siquiera yo me pintaba, entonces fue muy interesante porque el maquillaje fue aprendizaje con Ofelia, o sea, Ofelia y yo, y fue muy divertido y muy bonito porque era un maquillaje muy natural, y entonces del maquillaje Frida, Naturaleza Viva de Paul Leduc, paso a... yo ya trabajaba desde el colectivo con María en colaboración con los ejercicios que hacía, creo que estoy en casi todos.
desde poniendo el moño, por ejemplo, en una isla rodeada de agua, era la ambientación, el moño y todo, ¿no? Y toda picada de moscos, además, ahí. Me acuerdo clarísimo, casi me muero de las picaduras de moscos. Pero en Perfume de Violetas, bueno, es que es impresionante, o sea, lo veo y claro, viene a la memoria cosas que tenía olvidadas. Por ejemplo, la búsqueda de locaciones. O sea, la preparación con la historia desde el principio, desde el guión mismo era muy impactante. Me impactó mucho el guión. Y yo no estoy muy clara cuál fue el orden de las películas, de la primera que hice con Marisa, pero si no me equivoco, Perfume de Violetas fue de las últimas. Entonces ya teníamos como un lenguaje y no sé cómo llamarlo, es una sensación muy, muy particular de compartir y de confianza en el gusto, en la opinión, en la sensibilidad de yo ponerme la camiseta de Marisa ponerse de alguna manera y transmitirme lo que ella quería, ¿no? Y en ese sentido creo que recuerdo por ejemplo ahorita que veo la locación de la casa de Jessica, me acuerdo que andábamos, si no me equivoco, era Santo Domingo, aquí en Coyoacán, y de noche, y de repente vimos justo esa casita, ella estaba era tarde, perdiendo la luz, que vi el lavadero al frente entre las piedras y la casita al fondo, y me acuerdo que nos bajamos del coche y dijimos, esta puede ser la casa de Jessica, ¿no? Por ejemplo. Ahorita que vi el departamento de Lidia, creo que se llama la otra chavita, bueno, ahorita me dio risa porque reconocí la repisa, la cortina de baño, no sé, de repente he visto escenas donde dices, esa es mi camiseta, ¿no? Y era un poco esta manera en que hacíamos, y que se sigue haciendo, hay cine que seguimos haciendo de la manera más llanera, pero porque hay que contar y esa era la manera en que levantábamos las películas entre todos, entre todas. Y pues sí era la dirección de arte es un lenguaje que a mí me parece que es, o sea, tú cuentas con los objetos, porque nuestra casa, nuestros objetos, nuestra ropa habla de nosotros, ¿no? Habla de nosotros y de nosotras, y entonces pues la selección de los objetos y de todo lo que había, estábamos hablando de esa historia, de esos personajes, y yo creo que era fundamental, y la confianza que hay y la comunicación entre dirección y dirección de arte es fundamental. Ahí en Perfume de Violetas, estoy tratando de acordarme, perdón por la memoria, pero ahí fue fundamental una amiga muy querida, que era maestra de teatro y de dibujo de mis hijos, y le dije, ayúdame en la peli, y ella trabajó muchísimo, en algún momento casi cargó también con la dirección de arte, tengo que acordarme su nombre, su hijita se llama Débora, y bueno, era además, bueno, esa película pues tiene mucho, es una película que siento que por su historia misma y con el tema de la violencia y todo el tema de género ha trascendido los años y sigue siendo una película referente y que sigue teniendo una potencia impresionante por la historia que contiene y cómo se cuenta. Yo creo que no nada más para el cine, yo creo que para la vida uno tiene que saber ponerse en los zapatos de los demás. Y creo que ese es el ejercicio que hago, ¿no? Y que hacíamos todos, o sea, con Marisa y ese es el ejercicio, ponerte en los zapatos de la historia de quien estás contando. Y a veces tienes que agarrar tu cortina de baño, quitarla y ponerla porque el presupuesto no alcanza, pero hay que contarlo de alguna manera, ¿no? Y siempre hay una elección del objeto que vas a poner, el color que vas a poner en la pared,
la iluminación, estaba yo viendo la cortina, es azul marina, transparente. Entonces, bueno, hay un juego también de trabajo con el fotógrafo y con el diálogo con la directora, ¿no? Yo creo que uno construye su equipo en base a cómo quieres trabajar. Y hay una diversidad de equipos. Hay quien sigue siendo la cosa industrial de sí señor o sí señora, no sé qué, ¿no? Y esta cosa como de soldaditos. Y a otra parte donde dices, tenemos que hacer esto como una familia y vamos a levantar este proyecto juntos, juntas, ¿no? Entonces yo creo que hay esa parte. Y hay una parte que yo creo que sigue siendo, o sea, yo con Marisa recuerdo ir a su casa, hacer unas jarras así de té y vamos platicando y platicando, imaginando y cómo podría ser esto, quién podría ser este personaje. Me acuerdo que íbamos en una combi en medio de, creo que andábamos por Xochimilco, no sé dónde andábamos, y de repente, ¿quién podría ser el personaje de Carmen en El Cometa, no? Me acuerdo, me dijo, ¿quién se te ocurre? Y me acuerdo que le dije, si me ocurre alguien, había visto hacía poco la película de Almodóvar, y entonces dije, como Carmen Maura. Y entonces, ay, no, bueno, pero digo, hay que conseguir su teléfono. ¿Y qué es lo más grave que te puede pasar? Que te diga que no. Pues sí, y efectivamente, no sé cómo consiguieron el teléfono, y Carmen dijo, sí, voy a filmar a México. A los 7 años quedé al cuidado de mi abuela. Mi padre se tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar. Yo solo estoy acá en casa de mi abuela, viviendo con ella aquí en este barrio peligroso. Me gustaría estar con mi papá. Él me mandó a traer para que estudie o trabaje y pueda ser alguien o algo, pero casi no lo conozco. Es como estar con una persona desconocida, pero me gustaría tener 7 años cuando todos estábamos juntos. No como ahora que estamos botados y no estamos juntos. Fíjate que esta serie de cortitos, si no me equivoco, son 4, 3 jovencitos y una jovencita. Esto surgió a partir de un antropólogo que se llama Abdel, y Abdel me llamó y él llevaba ya por lo menos 2 años trabajando, no me acuerdo cómo le llaman, no, si le siguen llamando así, eran como bases que existían en la frontera norte, en la frontera sur, y había en algunos puntos intermedios. Y había hecho toda esta parte de investigación como antropólogo con niños migrantes que viajan solos. Y entonces teníamos las voces originales de los niños y las niñas, de la niña, pero por derechos de infancia no se podían utilizar, o sea, porque sí los teníamos. Y pues era muy impresionante, ¿no? Entonces decidimos que, aunque no pudiéramos usar las voces de ellos, ni sus imágenes, sus fotos, pudiéramos sí contar sus historias. Y me dijo alguien le dijo, hay una animadora que si no hay dinero se va a animar a trabajar contigo con el tema. Entonces me dijo, oye, vamos a conseguir, tengo manera, vamos a buscar fondos. Dije, ok, vamos. Me dice, a ver, pero ¿cuánto necesitas? Entonces me acuerdo que le decía yo, Abdel, yo no te sé decir cuánto puede costar, porque no les sé poner un precio a un trabajo así. Más bien vamos a hacerlo y vamos a ver qué se consigue, ¿no? Él se puso a trabajar por su lado a tratar de conseguir algo de recursos. Ahí ya en el lado técnico, digamos, tenía yo por suerte la colaboración con 2 aliados que siempre estuvieron conmigo durante 15, 18 años, Cecilia Rivera y Víctor Beltrán, que manejaban estas técnicas más digitales. Entonces estructuramos esto de la manera más sencilla para poderlo contar. Y de alguna manera yo, como trabajo tanto en esta animación que hago en esta tableta donde pinto con agua,
que se ve como tinta china y con estos recortitos son los elementos que yo tengo ahí guardaditos en alguna carpeta, el grabadito, y dije, bueno, ¿quién puede ser el niño? Y me gustó por estas imágenes que son estos recortitos de grabado que pueden ser casi como ilustración del libro de la SEP de los años 80, ¿no? Pero que son como genéricos un poco, ¿no? Pero el chiste era contarlo. Y hay historias que son, la historia es muy potente, o sea, finalmente las historias son de la niña que viaja porque sale del Salvador, porque vive la violencia del padrastro, vive la violencia del novio, vive la violencia del medio, de la madre que no le cree que hay un tema de violencia sexual dentro de casa. Entonces, llega a México, ¿no? Llega a México y vive la violencia de los gente de migración que la detienen y le ofrecen la red de prostitución para la Ciudad de México. O la del jovencito que ya le están tirando bala en su casa, que los maras le están pidiendo que tenga la pistola y que si quiere entrar al grupo tiene que matar a alguien. Y él dice, yo no pude. Entonces tuve que huir porque si no me mataban. O sea, son historias muy, muy fuertes que cómo lo cuentas. Entonces, pues era, ok, Guadalupe Sánchez Sosa, ¿tú qué puedes hacer? Tienes aquí una camarita, una mesita de animación sencilla, unos recortes, cuéntala como puedas. Y con Ceci Víctor de aliados, con Abdel, que hicimos una alianza y una amistad que perdura. Y así salen las historias y después resultó con ACNUR que se pudo pagar algo por el trabajo, pero sobre todo también pudieron pagar la traducción en lenguas. Estos cortitos se tradujeron en 5 o 6 lenguas originales. Entonces, bueno, las historias y las películas y los mensajes que hace uno, pues agarran como barquitos en el arroyito y luego van encontrando sus propios canales de difusión. Yo pienso que los niños, las niñas, las infancias son, pues, ay, suena tan trillado, son el futuro un poco, es lo que estamos sembrando y son a quienes hay que cuidar y a quienes hay que darles las herramientas, ¿no? Para lo que sigue, que no está fácil. Tenemos un mundo que está bastante horroroso, y creo que el cuidado de las infancias y el cuidado también que tiene que ver, por eso hice una película como La Primera Sonrisa, que tiene que ver con el nacimiento. De alguna manera es lo que nuestros cuerpos reciben desde el nacimiento, ¿no? Y entonces son estas historias que cargamos y creo que no es que yo dijera la infancia o no, me encantan, me fascinan y yo quisiera trabajar con un equipo de niñas y niños y no tener nada que ver con el mundo de los adultos. Yo creo que nace de una parte que es muy de una pulsión interna, ¿no? O sea, yo tuve 2 hijos, un hijo fue un parto muy difícil, una hija que fue un parto maravilloso, y cómo, por ejemplo, introyectas esto, qué pasa, cuáles son las experiencias de las mujeres al tener un hijo, o por qué, cómo nacemos, o sea, una pregunta tan básica como cómo nacemos. Y me he llevado grandes sorpresas, con La Primera Sonrisa, estar en un congreso de médicos de la Secretaría de Salud, con puros especialistas investigadores y de repente pasar la película y que quede un silencio en la sala. Y yo dije, me van a matar estar hablando de partos naturales, sin medicalización y esta cosa medio hippie, ¿no? De parteras o como se quiera ver. Y de repente una doctora investigadora se levanta y me dice, es que no podemos hablar porque hace mucho no veíamos un parto natural. Y entonces dices, wow,
O sea, ¿dónde nos estamos perdiendo, no? ¿Dónde nos estamos perdiendo de la conexión con nuestros 5 sentidos, si es que no son más, y con nuestro cuerpo, y de qué estamos cargando nuestros cuerpos, de qué memorias, ¿no? Entonces, mi interés por las infancias y por las mujeres viene de mi propia pulsión, mi propia historia, mi propia curiosidad. Creo que la curiosidad no mató al gato, la curiosidad te mete a buscar lo que necesitas buscar. Son búsqueda de respuestas que no siempre se encuentran, pero de una pregunta viene otra, ¿no? Niño de mis ojos. Cuando vine y no la hallé, le di la comida a un perro, le di la comida a un perro. Cuando vine y no la hallé, oh, el corazón sin el cuerpo, ay, ¿para qué lo quiero yo? Te amo, pero no sé dónde ponerte. Sí, claro que sí. ¿Quieres que ponga a enfriar el postre? Sí. ¡Qué detalle! Fíjate que, bueno, con la tecnología que tenemos ahora, esto se hace en 5 minutos, ¿no? Y ya no hables de la inteligencia artificial. Ok. Pero en ese momento yo quería contar esta historia. Esta historia nació de unos dibujos que yo hice que me pidió Hermann Bellinghausen para Nexos. Y le dije, oye, pero es que esa es más una revista de análisis político. Me dijo, no, pero dibuja lo que tú quieras, lo que yo quiera, ok. Y dibujé una mujer desnuda con un hombrecito que parecía más un chanequito, ¿no? Más como un chanequito duende jarocho, algo así. Y cuando me meto al taller de guión, que en ese momento era con García Márquez, que lo daba Alberto Eliseo Diego, Lichi, en el escritorio, que era... Y bueno, escribo el guión y me encantó. Y metí el proyecto, afortunadamente me dieron el apoyo de la beca del sistema de creadores. Gracias a eso yo pude pasarme dibujando un montón de dibujitos en este momento, ¿no? Con la rotoscopía. Y yo la rotoscopía, la primera vez que la había yo hecho nunca hice comercial, pero solamente uno me pidieron que era de Centroamérica y me lo pidieron porque era rotoscopía. Y me ofrecieron una cámara y fue la primera vez que lo hice, ¿no? Y entonces me encantó. Entonces yo desde que me empecé a imaginar un poco esta historia del niño de mis ojos, son personas reales, entonces fue la manera en que la rotoscopía era la técnica que funcionaba para ese proyecto. Yo considero que cada proyecto requiere, y quien lo está pensando en su cabecita, tiene una forma de verse que corresponde a una técnica o a ciertos recursos, ¿no? En este caso era esto, no existían los programas que ahora existen, y entonces era tenía un reto, porque era por un lado grabar al niño, que tenía una dimensión para insertarlo dentro de las imágenes del mundo real de la mujer, que también es familia, es Itlali, mi sobrina. Y entonces filmar al niño, al hombrecito que era Pablo, que era muy divertido, porque yo le decía, a ver, sal y das el paso, pero ¿a dónde voy? Y entonces yo le contaba, tú vienes de aquí, vas acá.
Y era así como, ay, mamá, ok, sí. Y luego sentado, ponte este pantalón. Y decía, no, siéntate aquí en el jardín. Y era, aquí estás en un pastel, hay un pie, tú te vas a sentar en un merengue, ¿no? Pero lo hacía muy bien, muy, muy bien. Y hacía los sonidos, hasta emitía los soniditos, que son los que se usan. Lo hacía muy bien. Y bueno, pues logré contarlo. Fue una... de alguna manera Pablo ha sido un personaje, el hijo, que sí le gustaba estar en el set. Y yo llegamos a ir, me lo llevé desde las películas con Marisa y Pepe en El Cometa, o con María en Lola, sale por ahí chiquitito, era una pirinola así, y sale en el ensayo de los rockeros y toca el tambor así. Imagínate, la tumba le quedaba así, hace con su manita. Y entonces, desde ahí fue un poco con quien yo sí podía, ha sido siempre un poco mi compañero para ir al cine y platicar la película, y me encanta con él compartir y lo que nos gusta o no nos gusta de una peli, y es muy disfrutable. Entonces, pues él también de repente, para bien y para mal, decide hacer también cine, en este mundo tan difícil del cine en México, y nos hemos acompañado. Entonces es un aliado donde yo he aprendido de él, y él, creo que también con mis experiencias también ha tenido como otros ángulos para ver el cine y de cómo se hace y cómo se piensa, ¿no? Yo quisiera tener el tiempo y las posibilidades de seguir experimentando y contando. Lástima que es muy difícil hacerlo, ¿no? Actualmente ya estás necesitando de una empresa y de un no sé qué, entonces no sé cómo voy a seguir haciendo animación, pero lo voy a seguir haciendo. Soy muy necia, de alguna manera. Las posibilidades, es que yo sigo pensando que la animación, como yo me inicié un poco dentro de la escuela, o con un poco mi ídolo era McLaren, y su forma de animar, que era que puedes animar objetos, papelitos, colores, plastilinas, pinturas frescas, fotografías, lo que sea. Siento que la animación es la manera de contar historias que ha sido de alguna manera castigada por el mercado, porque se ha conocido nada más una parte de animación, y ahora con la tecnología es mucho más. Lo que vamos a ver va a ser maravilloso, espectacular, pero la animación son los recursos más sencillos, y es la ilusión óptica básica, o sea, es el sentido de la mirada, la velocidad, la luz. Y creo que tenemos que regresar a estos principios y animar lo que necesitemos animar para contar lo que necesitamos contar. Que lo importante es lo que estamos comunicando y con qué nos queremos reír, con qué nos queremos, qué cuento queremos contar, o sea, la animación nos da todas las posibilidades, no nada más del cuento y de lo infantil, sino también de lo terrible, también de lo erótico, también de lo ambiental, también podemos hablar de todo, y la animación nos puede ofrecer todos los recursos sin necesidad de la gran tecnología, con cosas sencillas. Yo creo que tenemos que regresar un poquito a la semilla y al agua y a la tierra, y la animación nos da esa posibilidad, porque me refiero a que ha sido castigada en el sentido de que hay mucho que explorar con la animación. Y si estamos hablando de arte, entre comillas, pues yo creo que la animación tiene que abrir sus puertas a la experimentación, a la creatividad, al juego, a la búsqueda, y no que sea la barajita para traer niños, vender palomitas y hacer dinero. Pues no sé si dije cosas coherentes o no, pero bueno,